sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, La Hora del Diálogo. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores, Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Tengan todos ustedes un buen día, estimados radioescucha, a su Hora del Diálogo. Hoy viernes 9 de febrero de 2018, aquí en Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón. En la gerencia de producción, la licenciada Toti Pocaterra. Allá en los controles, el buen amigo Luis Guillermo Martínez. Y sus amigos de siempre, Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, Rafael, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, Luis. Muy buenos días, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Bueno, Luis, toda esa colonia, esa comunidad ecuatoriana en Venezuela y en el mundo están muy contentos de los resultados de la consulta popular y del referéndum allá en el Ecuador. Hay muchas opiniones positivas. Todo el pueblo se ha volcado a celebrar esa expresión concreta de la democracia, de la participación activa del pueblo y de la construcción de un nuevo futuro en el orden político y social de ese país, ese hermano país. Lamentablemente hubo una nubazón que pretendió oscurecer los resultados de todo un pueblo que se expresó claramente en las urnas electorales, buscando una vía de participación y de execrar de toda actuación política aquello que no estuviera acorde con la ética, la moral y sobre todo los principios, la política centrada en principios, que fue la intentona de algunos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que acudieron a la CIP para que se anulara precisamente ese proceso. Y hay una controversia porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se expresó tan de forma expedita y esperó que el resultado del proceso de consulta para luego acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que se pronunciara y a través de una medida muy particular suspendiera la acción de la ejecución de esa respuesta muy precisa, muy contundente que dio el pueblo. Pero afortunadamente Lenín Moreno, el presidente de la República, reunió a todo su gabinete y bueno, la expresión que dieron una respuesta extraordinaria, muy centrada en el derecho, en la constitución de ese país, en las normas y en el derecho que tiene el pueblo de elegir, y gracias a Dios esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, falló a favor del pueblo y del gobierno ecuatoriano. En consecuencia, se va a ejecutar la medida y se designará un consejo transitorio que va a evaluar la gestión de todos aquellos designados por el consejo anterior, y dentro de unos momentos vamos a leer algunos nombres muy específicos de los que fueron designados en la época de Correa. Todos, absolutamente todos, pertenecen al partido de gobierno y fueron parte del gobierno de Correa. Entonces hay algo turbio ahí. Y otra cosa que vamos a conversar con nuestros amigos, Luis, te lo sugiero, es que por qué de los 7 votos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que tenían que expresarse allí, 4 votaron a favor de que realmente se le diera el proceso
de expresión de la voluntad popular. Y 2 votaron en contra. ¿Quiénes fueron esos 2? Lo vamos a examinar con nuestros amigos quiénes fueron esos 2 y de dónde provienen esos 2 y por qué se crea esa turbulencia dentro de estos organismos que tienen que ser absolutamente éticos en su comportamiento porque van a transgredir la norma jurídica y van a causar esta turbulencia negativa en los países que va en detrimento de una verdadera democracia y una verdadera participación. Luis. Seguro, Rafael. Aprovecho tu comentario aquí en la hora del diálogo para saludar y felicitar a la comunidad ecuatoriana que reside acá en nuestro país, en país hermano para ellos también, sino también a los mismos ecuatorianos en forma general, puesto que vamos a refrescar un poquito algunas cifras. A esa consulta popular refrendaria tenía que acudir alrededor de unos 13 millones de electores. Los votos en el exterior son como alrededor de 400.000. Eso representa el 3% de los votos válidos para pronunciarse. Ahora bien, siempre lo señalamos y lo dijimos acá, la consulta popular resultó favorable aproximadamente un 60-30. Entonces, esto indica que en realidad esa consulta, a nuestro modo de ver, es un referente para toda la región y especialmente en uno de sus puntos controversiales, como es la no reelección indefinida, que entendemos que el señor Correa, cuando era presidente, en más de una oportunidad emitió conceptos, digamos, no muy favorables e hizo mucho denuestos en contra de la OEA y los organismos regionales, porque él estaba en esa onda de los países del ALBA que de alguna manera capitaneaba el presidente aquí, que para ese momento que era el señor Chávez. Y en más de una oportunidad escuchamos al señor Correa hablar no muy bien de la OEA, pero sin embargo, cuando él sintió que de alguna manera la expresión popular de Ecuador no lo favorecía, puesto que la gente de alguna manera está ya muy cansada de ese populismo y esa retórica y esa palabrería hueca que no deja absolutamente nada. Bueno, ahí sí la OEA le era pertinente y acudieron allá. Sin embargo, estos son organismos regionales conformados por la participación de los países y creo entender, de verdad que no tengo la respuesta, voy a decir de manera sin tener la precisión, que estos jueces son de alguna manera electos por, primero con un perfil determinado, pero de acuerdo a la participación de los países, etcétera. Pero en todo caso, es una instancia que está prevista y bueno, con su medida cautelar que ellos pretendían para aguantar alguna de las preguntas, porque entre otras cosas la denuncia es que no eran constitucionales. Pero a todo evento eso fue revisado a nivel jurídico interno allá en el Ecuador, porque vamos a estar muy claros, el presidente de allá actualmente, Lenín Moreno y su equipo, no van a hacer algo en el cual no esté sustentado jurídicamente. Pero el hecho político cierto es que la consulta se dio, el pueblo ecuatoriano se expresó de manera apropiada, libre y sin presiones, y determinó, entre otras cosas, la no reelección, el castigo a los corruptos de manera inclemente, el cual viene a significar que todo aquel que haya delinquido contra el erario público no puede ejercer cargos públicos y sus bienes puedan ser confiscados y devueltos a la nación. A mí me parece que eso es muy importante y por eso siempre señalamos que eso era un referente no solamente para el Ecuador, sino para toda la región. Y todo esto es motivado, entre otras cosas, por la inmensa corrupción, entre otros casos emblemáticos, aparte de Petroecuador y otros más que hay por allí. Podemos estimar que es el caso de Odebrecht, que ha tenido repercusión, por ejemplo, en Perú, ha tenido repercusión en la misma Colombia, ha tenido repercusión en otros países, en Brasil mismo, que es pero aquí en Venezuela eso ha pasado agachado por debajo de la mesa. Entonces a todo evento, mira, me complace y comparto el comentario
que el Ecuador, y volvemos a felicitarlo reiterativamente, fue a una consulta y ya, como decimos coloquialmente, se pronunció. Y se pronunció porque era una necesidad nacional, yo diría regional, que se le ataque bastante a fondo la corrupción. Y que, por cierto, y con esto culmino este comentario, Rafael, estimado Radio Escucha, que parte del propósito, o mejor dicho, el tema central de la 8ª Cumbre de las Américas es casualmente la democratización y la lucha a fondo contra la corrupción, lo cual tiene una gran importancia. Dice exactamente, tiene como control la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, porque uno de los flagelos que realmente está carcomiendo la posibilidad de actuar de manera pertinente y de acuerdo a los cánones que establece la democracia es la bendita corrupción que nos está bañando a todos, y en el caso nuestro, aquí de nuestra patria, es algo impresentable. Rafael. Sí, bueno, realmente, insisto, la motivación positiva y un júbilo extraordinario en el Ecuador, en América Latina y en el mundo, porque es una ventana que se abre a una democracia más participativa, más llena de intencionalidad, de expresión del pueblo. Y bueno, dentro de las reacciones, la de la cónsul, que quiero felicitar a la cónsul por esa apertura extraordinaria que ha venido dándole a los ecuatorianos aquí en Caracas, en Venezuela, y al diputado también de la Asamblea Nacional, presidente de Creo, Juan Fernando Flores. Por cierto, que Juan Fernando Flores, un joven líder fundamental, presidente de Creo, expresó su sentir en un comunicado público fechado aquí en Caracas. El día de ayer se celebraron las elecciones de la consulta popular en el Ecuador, uno de los procesos electorales más importantes en los últimos años y que además implica, según varios expertos, la muerte política del exmandatario Rafael Caldera, tras aprobarse con más del 67% de los votos la eliminación de la reelección indefinida, entre algunos temas. Y se continúa en el comunicado el joven diputado Juan Fernando Flores. Fueron más de 13 millones de ecuatorianos los consultados dentro y fuera del país sobre su postura en 7 temas de vital importancia para el futuro del Ecuador, como lo son: lucha contra el control de la corrupción, eliminar la reelección indefinida, cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, protección a los menores de edad contra los delitos sexuales, derogar la ley de plusvalía y protección ambiental, prohibir la minería metálica y mayor protección al Yasuní. En el caso de Venezuela, más de 14.000 ecuatorianos se encontraban habilitados para votar en Caracas, Valencia, Mérida, por lo cual, tras realizarse el escrutinio electoral, se pudo conocer que la comunidad ecuatoriana residente en Venezuela decidió apoyar el sí en todas las preguntas y con ello darle fin a la reelección indefinida desde uno de los países que impulsó la misma reelección por siempre en toda la región como Venezuela, y aspectos que hoy preocupan al expresidente Rafael Correa, según el asambleísta ecuatoriano Juan Fernando Flores. Esa fue la expresión de Juan Fernando Flores, que se une a esa motivación política y ese júbilo en el Ecuador por el resultado absoluto, y ahora aún más por la decisión absoluta que tomó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para aceptar y concluir que las elecciones se efectuaron de una manera transparente, realmente democrática, participativa, y que definitivamente quedó plasmado de esa naturaleza. Ahora falta la implementación. Bueno, bienvenido nuestro amigo Michael Vázquez. Michael Vázquez, un que saludo, estará con nosotros algunos días, practicante de la locución. Un saludo para nuestra gente, Michael, adelante. Un saludo, buenos días, ¿cómo están todos nuestros radioescuchas el día de hoy? Bueno, esta semana ha sido bastante ajetreada a lo que política nacional e internacional se refiere. Sobre todo, bueno, un saludo para usted también, Rafael. Gracias. Sobre todo con el tema, por lo menos en Ecuador,
la consulta popular levantó bastantes sorpresas. Una victoria aplastante del sí con respecto a quienes querían perpetuarse en el poder, a quienes querían repetir lo mismo que está ocurriendo en Venezuela. Y bueno, lo interesante del asunto es cómo el finado políticamente expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se alzó, por decirlo así, en contra de la voluntad popular que se expresó en Ecuador el pasado domingo, y interponiendo un recurso de apelación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la pregunta 3, recordando que esta buscaba eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, quien escoge los poderes públicos en Ecuador, con la cual, mediante su decisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo que no va. La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó y desestimó las medidas preventivas por la pregunta 3 de la consulta popular del pasado domingo, dejando en claro que era totalmente legal, totalmente válido el resultado, que fue un evidente hasta luego a Rafael Correa. Lo que ocurrió en Ecuador el pasado domingo fue otra ventana que se abre a la democracia en América Latina, que durante tantos años ha estado golpeada por dictaduras de izquierda y por el mal gobierno, por la mala administración gubernamental. Así que, honestamente, el proceso del pasado domingo, que acá en Caracas también tuvo lugar, en el colegio Don Bosco, donde los ecuatorianos residentes en Venezuela se expresaron que los ecuatorianos en Venezuela están, para mí, en mi humilde opinión, eran los que mejor están informados del tema, sobre todo con la pregunta 2, porque la viven acá en viven el desastre que la reelección indefinida puede causar en un país. Así que desde acá, desde Caracas, felicitamos a los ecuatorianos por haberse expresado, por haberle puesto un parado a todo ese desastre que pudiese haber llegado al Ecuador, pero que con inteligencia y ejerciendo la voluntad popular de manera democrática en las urnas, pudieron decirle basta a la corrupción, basta a la perpetuidad en el poder de un solo partido y de una sola persona. Seguro, bueno, es que aprovechando ese comentario de Rafael y del buen amigo Michael, y estimado Radio Escucha, la verdad cierta es que, para culminar con el comentario, no sé si Rafael va a agregar algo más, pero con respecto al Ecuador, porque fue el domingo 4 de febrero y de verdad que fueron llenadas las expectativas que había en torno a ese proceso, y lo que pudiésemos decir en forma, digamos, conclusiva, es que no hay que temerle a la consulta popular, y en una democracia robusta, sana, lo correcto, lo adecuado es consultar a los ciudadanos cuando hay materias de importancia como esta, irrelevantes como esta que se le hizo a los ecuatorianos, y bueno, decida, porque lo peor que puede haber es que venga un grupito pequeño, por muy sabios, por muy entendidos que sean, a decidir sobre toda una población, sobre todo un país. Bien, pero no sé, yo quería conversar algo acerca del país, pero Rafael. Sí, realmente, Luis, para concluir el comentario, ¿no? Nosotros sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designa al Consejo de la Judicatura, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, a todos los superintendentes, al Defensor del Pueblo, al Defensor Público, al Fiscal General del Estado, al Contralor General del Estado, al Procurador General del Estado. Esto fue lo que fue realmente la participación de Rafael Correa en el Ecuador. Él fue de Bélgica, de sus vacaciones en Bélgica, fue al Ecuador a defender esto y a defender la posibilidad de que él pudiera continuar como presidente de la República. Esto
realmente es la profundidad del proceso democrático en el Ecuador, porque Rafael Correa como presidente designa este Consejo de Participación Ciudadana y desde lejos, desde Europa, desde por allá Bélgica, controla toda la vida política y social del Ecuador. Esa es una falta de criterio político muy encontrado de verdad con la ética y la moral. Ahora la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que realmente avala el proceso por democrático, por necesario. ¿Quiénes serían los evaluados una vez que el presidente lleve a la Asamblea Nacional las ternas? Que por cierto, la Comisión Anticorrupción del Ecuador ya tiene 13 propuestas y la sociedad en general va a hacer propuestas para que integren ese nuevo Consejo y transitorio Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, si eso ocurre, como va a ocurrir, los evaluados serían, entre otros, ¿no? Gustavo Yel Robben. ¿Quién es él? Presidente del Consejo de la Judicatura, exministro del gobierno de Rafael Correa. El defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva. ¿Quién es él? Subsecretario en el Ministerio del Interior del presidente Rafael Correa. El defensor público, Ernesto Pazmiño Granizo, expresidente de Bolívar, y la construcción del gobierno de Rafael Correa. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, exdelegado del presidente Correa para la comisión del 30 de septiembre. El Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Vaca Mancheno, hermano del actual fiscal y miembro del gobierno de Rafael Correa también. El CNE, Nubia Villasís, que es la actual presidenta, ¿no? Presidenta en ejercicio, que también llegó al cargo en el gobierno de Rafael Correa. El Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera Llanes, exministro de Economía del expresidente Rafael Correa. El Superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero Cueva, exministro de Defensa del expresidente Rafael Correa. El Superintendente de Compañías, Suad Mansur Villagrán, exdelegado del expresidente Rafael Correa en la Junta Bancaria. El Superintendente de Bancos, Cristian Cruz Rodríguez, exsecretario del MAGA en el gobierno del presidente Rafael Correa. Y el expresidente de Comunicaciones, Carlos Ochoa Hernández, exdirector general de la televisión, incautada en el gobierno de Rafael Correa. Es decir, son todos sus funcionarios que ocupan los cargos públicos que designó ese Consejo de Participación Ciudadana. Entonces allí se devela y está claro como el gigante el que se utilizó la posición política para que estos funcionarios públicos representaran al expresidente Rafael Correa en los cargos de elección popular y en los cargos que pudiera designar él. Eso contraviene toda norma ética y moral del hacer política, que es lo que busca la nueva sociedad ecuatoriana, el presidente de la República y todos los que acompañaron, entre ellos el presidente de Creo, Guillermo Lasso, a desentar la forma de hacer política, que todos estos funcionarios públicos no tengan absolutamente nada que ver con ningún proceso, ningún partido político, que no tengan, bueno, tendrán su ideología, pero su comportamiento como funcionarios públicos tiene que estar enmarcado en un elemento ético y moral que realmente genere confianza en el país. Eso es lo que tenemos que buscar también nosotros los venezolanos, y por eso celebramos lo que ha ocurrido en el Ecuador. Luis. Rafael, seguro. Es que es más, hay algo, tú bien lo acabas de decir. Institucional también. Claro, porque estás hablando ahí de funcionarios del gobierno del expresidente Correa. Y por supuesto tiene que ser gente que esté insospechada. Puede tener, como bien lo señala, su razonamiento ideológico, pero deben estar liberados de cualquier disciplina partidista a los efectos de que rindan una función ética, moral y de mucha transparencia en el ejercicio de esos cargos. Pero leía por ahí que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social creado en el gobierno de Correa, alguien dice que esto debería ir a su estado natural, que es la Asamblea Nacional, que es el Parlamento, el que
como sucede el resto de los países. En el resto de los países el fiscal general es nombrado en el foro parlamentario, al igual que el contralor, al igual que incluso en nuestra maltrecha y maltratada democracia, el fiscal general, el contralor, el defensor del pueblo, los rectores del CNE es nombrado por la Asamblea Nacional. Debe regresar a esa instancia, pero en todo caso los ecuatorianos tienen ese mecanismo y lo importante es que sea gente éticamente y moralmente, gente insospechada y gente que no esté vinculada digamos a una posición política, porque simple y llanamente quedaría coartada la posible participación y habría el sesgo político y caeríamos en aquello que en alguna oportunidad un político nuestro decía, Eduardo Fernández, si mal no recuerdo, decía, esa solidaridad es automática, es decir, si alguien comete un acto de corrupción, pero es de mi partido, es de mi grupo, automáticamente me solidarizo. Y también hay que decir la otra cara de la moneda, la corrupción también ha sido utilizada para criminalizar y para acusar de manera incorrecta y de manera indebida a algunas personas, porque también ha habido lo que llamamos acá la judicialización de la política. Pero a todo evento, para eso necesitamos jueces, fiscales, policías, total y absolutamente independientes y cada quien cumpliendo su deber. Ahí es donde el papel de los fiscales y de los jueces es importante, porque no podemos tener unos jueces, unos fiscales que estén ciertamente parcializados. Y esto es un tema bien grande y por eso es que, y esto lo enlazo, porque el tema de la 8ª Cumbre de las Américas a darse entre el 13 y el 14 de abril en Lima, el tema central de ello es cómo se puede combatir la corrupción, y aquí lo tengo en la nota, y la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Y por eso es que es un poco difícil que el señor Maduro pueda aparecerse en esa cumbre de manera satisfactoria, porque tendría que entregar muchas cuentas. Bueno, no sé, Rafael. Adelante. Sí. Bueno, realmente para que sí voy a cerrar el caso aquí, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención el comentario que hicimos al inicio, Luis, de la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que fue contundente y muy precisa, muy en respaldo del proceso democrático, sin ninguna duda que se efectuó en el Ecuador. Pero, ¿qué pasó con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que no se pronunció antes del proceso electoral y lo hizo inmediatamente después de ver los resultados, enviando la solicitud a la Corte? Bueno, en la Corte hay 7 miembros. 4 de esos miembros votaron porque se efectuara y se llevara a efecto ese proceso eleccionario en el Ecuador. 2 de ellos votaron en contra y uno se abstuvo. Él se abstuvo, el del Ecuador, porque dentro de la Corte no puede votar para los asuntos internos de su país aquel que lo represente. Pero me llama poderosísimamente la atención de quiénes fueron los 2 miembros de la Corte que se pronunciaron en contra, es decir, que se aplicara la medida esa sustitutiva. Bueno, Eugenio Zaffaroni. ¿Quién es Eugenio Zaffaroni? Absolutamente cercano a los Kirchner, propuesto para ocupar ese curul en la Corte por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces esos son los hechos que nosotros, los verdaderos demócratas, los que creemos realmente en la pulcritud de la democracia y que el ser demócrata implica valores esenciales de respeto, de consideración y de norma, no podemos seguir aceptando. Infiltran estas instituciones supranacionales para entonces realmente actúen como elementos políticos. Y el segundo, ¿quién fue? Realmente, bueno, Roberto Caldas. ¿Y quién era Roberto Caldas? Miembro del equipo más cercano de Ignacio Lula da Silva, que también lo propusieron para que integrara esa corte. Allí están los resultados de querer interferir en estos organismos, en los organismos del Estado y en los supraestados, para controlar las decisiones, violentando toda norma de ética que se pudiera generar de la expresión del pueblo. Esto es precisamente lo que nosotros debemos discutir en Venezuela.
porque entonces se acaba con la democracia, se pisotea la Constitución de la República y se soslaya la expresión genuina de quien manda, que es el pueblo ecuatoriano en este caso, y el pueblo venezolano, en que nos vamos a referir. Michael. Oh, bueno, la verdad totalmente de acuerdo con sus comentarios. Y lo ocurrido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un paso más, un mensaje más a quienes tenían el poder totalmente tomado en sus manos, que ya no lo tienen, que ya aguas afuera ya no lo tienen. El hecho que Correa en su momento buscase de alguna manera como buscar deslegitimar o desestimar cualquier derrota o su derrota en este sentido, porque ya la primera derrota sería lo que ocurrió con Lenín Moreno, que vamos a decir que se dio cuenta o que abrió los ojos y por eso ya cambió de rumbo. Y el hecho de que Correa quisiese desestimar este proceso mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que le hayan dicho que no, que hayan desestimado las medidas interpuestas y las apelaciones contra la pregunta 3 de la consulta popular, es una ventana más, un mensaje más de que se les acabó lo que se daba, que el poder ya no está con ellos, que ya son parte de la historia. Claro, mira, y es que hay algo más, y aquí yo por lo menos voy a concluir ahorita aquí en esto, y es lo siguiente, la opinión, y cuando la gente se expresa, es algo sagrado, eso se respeta, cada quien puede tener sus opiniones. De manera cierta, el no ganó en la consulta en Cuba, por ejemplo. Bueno, por las razones que sea, ganó, bueno, esos son votos que están ahí. Pero, y en Europa también. Ajá, en algunas partes, ¿cierto? Bueno, quizás, ok, pero eso es valorable y respetable. Lo único que no es valorado y va en contra de esto es el sesgamiento, porque cuando hablamos de Brasil, porque eso depende de estos jueces de la representación de los países. Cuando hablamos del Brasil de Lula o la Argentina de la señora Kirchner, estamos hablando de una gente que estuvo de alguna manera complotada o estuvo de acuerdo, y esto viene de ese llamado y famoso Foro de Sao Paulo, que allí, bueno, se reunió no solamente Lula, Fidel, que era el artífice, sino también el presidente que fue presidente acá, Hugo Chávez, Evo, el mismo Correa, etcétera. Pero ya ese péndulo político ha venido cambiando, y por cierto, aquí en la región ha habido elecciones, como en el caso de Honduras, que ganó Orlando Hernández, el caso de Costa Rica, que también que ganó, creo que es de tendencia evangélica, pero en todo caso... Va a una segunda vuelta. Va a una segunda vuelta. Va a la segunda vuelta a Costa Rica. El candidato que iba a la cabeza, creo que es de apellido Alvarado, si no me equivoco, pero es un reverendo. Correcto, exacto, que es un reverendo. Y y eso se respeta allí. Colombia va también, la hermana República de Colombia, unas elecciones primero parlamentarias y luego ejecutivas, y hay varias opciones sobre la mesa. Y bueno, y también creo que si mal no, Brasil también va para unas elecciones. Entonces, bien, ahora aquí en Venezuela hay unas elecciones, y aquí voy a entrar al caso nuestro, Rafael, sí, Michael, claro. Estimado Radio Escucha. Aquí se acaba de culminar y tuvo que llegar a lo que tenía que llegar. Es no firmar un acuerdo en las condiciones en que el régimen venezolano quería. ¿Qué es esto? Bueno, simple y llanamente, unas discusiones y toda una parafernalia y toda una sarta de mentiras detrás de todo esto, porque si algo importante tiene la gente que ejerce cargos públicos y tiene opinión pública, es simple y llanamente la credibilidad. Cuando alguien se expresa, tiene que tener un sentido de credibilidad. Vimos por televisión en más de una oportunidad al señor Jorge Rodríguez, decir, ya el acuerdo se firmó, está en un 99.9%. Y hay un preacuerdo listo para el acuerdo. Exacto, y nada está acordado hasta que no está suficientemente acordado. Y bueno, ¿y cuál fue el punto?
Bueno, todavía seguimos los venezolanos aquí esperando la famosa ayuda humanitaria. La prensa, la televisión, la radio, los medios impresos han reseñado hasta la saciedad la calamidad que tenemos, por ejemplo, en el área de los medicamentos, en el área de los alimentos. Y bueno, y esa es responsabilidad definitivamente de los que ejercen el gobierno. Por otro lado, está la polémica ahorita, Rafael, estimado Radio Escucha, Michael, que es la siguiente: si en este proceso que está convocado de manera espuria e incorrecta para el 22 de abril, si asistimos a esa elección, sí o no. Bueno, aquí tengo que hay algunos políticos, algunos actores que ya se han pronunciado, entre eso el señor Andrés Velázquez, que él dice que no va a asistir después que y hay razones. Yo creo, en mi modesta opinión, como dice el joven Michael, es lo siguiente: la política hay que ejercerla con principios. Si no tenemos principios para ejercer la política y estamos bañados de un gran pragmatismo, lo más seguro es que nos estemos equivocando. Y digo nos estemos equivocando, puesto que las cosas hay que plantearlas, que la gente te crea, que la gente sienta que cuando tú das tu palabra estás empeñando una posición con principios, con valores. Y quiero decir esto porque la oposición no puede estar jugando a la política del carrito chocón. Voy, no voy, sí voy, no voy. Bueno, independientemente de la discusión que pueda haber adentro de la oposición, que por cierto, hay que decirlo, la oposición es variada. No estamos hablando que en la oposición no se discuta y no hayan diferentes puntos de vista. Es más, eso es lo sano. Lo incorrecto es que, por ejemplo, el señor Maduro dice: yo soy el candidato, y a nivel del PSUV nadie le discute, por lo menos aparentemente. Pero por lo demás lanzó un partido que se llama Somos Venezuela, y bueno, y pone a la señora que es la presidente de esa Asamblea Nacional Inconstituyente, la pone al frente de ese partido, y ahí hay algunas cosas internas que ellos sabrán cómo lo resuelven, pero en todo caso, eso está planteado allí. Ahora, unas elecciones el 22 de abril, bueno, ya la comunidad internacional ha dicho hasta la saciedad que no es posible, entre otras cosas porque la misma ley establece que tiene que ser convocada 6 meses antes, y aquí nada de eso se está respetando, por Dios. Entonces, diría, en mi opinión, como ciudadano, que la oposición en este momento que está evaluando si hace primaria, si hay consenso, yo diría que no hay condiciones para asistir a unos comicios presidenciales en donde no estén garantizadas las condiciones mínimas de competencia electoral. Y esto está bien claro a nivel de todos los espacios, y por supuesto, en esto la comunidad internacional tiene una palabra que decir, como lo ha hecho la Comunidad Europea y el Acuerdo de Lima y la visita que hizo el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson en toda la comunidad. Creo que estos son temas muy importantes y que los venezolanos, los ciudadanos, la gente que habitamos acá, acompañados de la comunidad internacional, tenemos que evaluar, porque democracia no solamente es ir a votar, es también el desempeño, cómo la ejerce. La democracia necesita ejercerla a través de los derechos universales, como es el respeto a los derechos humanos, la convivencia, etcétera, porque si no, es un Estado fallido. Rafael. Sí, bueno, nosotros tenemos que saber que la historia de la política y los políticos se vinculan generalmente con el ejercicio del poder. El poder seduce a los hombres para llegar al poder y para conservarlo. En ese sentido, ellos suelen ocurrir muchas claudicaciones, cometer muchos abusos. Tal vez es allí donde derive ese descrédito generalizado de la acción política. Yo recuerdo que Maquiavelo excluyó la moral de la política. Nosotros pudiéramos hacernos una pregunta: ¿es cierto que la política escapa a la moral? Eso es lo que enseñaba Maquiavelo. Pero Maquiavelo no rechazaba los valores morales, no llamaba bien al mal o mal al bien, ¿no? Que sería rechazarlo. Nicolás Maquiavelo, sí. Sí, simplemente negaba los valores morales para toda aplicación en política, con lo que legitimaba la inmoralidad política.
aquella persona que no tenga realmente un concepto claro de la moral y la ética en la aplicación de la política está aplicando el maquiavelismo, y entonces es inmoral en la política. Eso es lo que nosotros tenemos realmente que rechazar. Mucho cuidado en eso. Y siempre hemos llamado al liderazgo internacional. Nosotros siempre decimos, Luis, en este espacio y en la hora del Ecuador, que aquel líder, realmente el líder político, realmente el estadista, no es aquel que logra objetivos políticos tras objetivos políticos. Indiferentemente del medio, él logra el fin del objetivo político, quedarse en el poder. Eso es inmoral. El verdadero líder, el verdadero estadista es aquel que, anteponiendo inclusive el triunfo de un objetivo, toma decisiones para rechazar cualquier eventualidad negativa, cualquier tormenta social y política de los pueblos. Ese es el verdadero estadista, el que evita tragedias. Y por eso le hacemos un llamado al liderazgo internacional que está absolutamente claro en lo que está ocurriendo en el país. En nuestro país, lamentablemente, se inició todo este proceso con un intento de llegar al poder a través de las armas, a través de un golpe de Estado. Eso fue el 4 de febrero. Y esa iniciativa se sembró dentro de esos actores como una cultura, la cultura de la guerra, la cultura de la represión de las armas. Obtuvieron el poder y siguen aplicando su principio que les incitó y que les llevó a dar el golpe de Estado el 4 de febrero. Entonces nosotros no podemos tener en mente más que este es un golpe de Estado que pretendió entonces utilizar la acción política a través de los votos, y lo logró al principio, pero su ejecutoria en orden de esa iniciativa del 4 de febrero sigue siendo de facto. Su actuación es de facto. Eso de pretender pasar por encima de toda norma, porque ¿cómo nace la norma? La norma nace de un examen concienzudo del legislador para corregir una acción social que devengue en una norma que guíe el comportamiento de todos los ciudadanos. Y cuando se establece esa norma y se convierte en ley, tenemos que seguirla de manera absoluta, porque si vamos en contravención de la norma de la Constitución de la República, entonces quebramos el orden constitucional. Y quebrar el orden constitucional no es nada más y nada menos que una dictadura, que un efecto de facto. Entonces, decir que una institución, pasando por encima de la norma y de la propia Constitución, convoca unas elecciones fuera del tiempo establecido por la norma, por la ley, es un quebranto de la norma constitucional, de la acción constitucional, del hilo constitucional. Entonces, si nosotros vamos a esas elecciones, estamos haciendo una apología al delito, una apología al quebranto de la norma, una apología a la quebrantación de la Constitución de la República. Nosotros no podemos hacer eso. Vamos a observar en unos días lo que va a ocurrir, y todo el pueblo venezolano y el mundo entero va a ser realmente, va a observar cómo se va a quebrantar la norma. Maduro va a convocar una acción de firma de su gente para avalar supuestamente los borradores que se generaron en la conversación de República Dominicana, y entonces a través de una recolección de firmas poderlo presentar como un hecho consumado de los actores de la oposición allí. Eso no fue ningún convenio. Realmente eso es tratar de hacer trampa y de sacar provecho de toda la fuerza del Estado. Vamos a observar cómo Maduro va a hacer trampa en la recolección de esa misma firma. Va a llamar a la gente y va a hacer un proceso carnestolento, y va a decir que se recogieron 5 millones, 3 millones de firmas para entonces tratar de imponer al pueblo venezolano una cuestión ilegítima, un quebrantamiento de la norma, y así tratarla de imponerla al pueblo venezolano, que de hecho lo vamos a rechazar. Michael. Bueno, sinceramente, creo que no hay que leer un horóscopo para saber cómo van a terminar estas elecciones con las mismas condiciones con las que hemos venido siendo atropellados durante tantos años,
¿Como votantes o como ciudadanos? Sí, como ciudadanos. A mí lo que me llama verdaderamente la atención es cómo ya la palabra elección, la palabra sufragio, se ha vuelto para el régimen y creo que por mala costumbre para nosotros también, una fecha y ya, algo que ocurre y ya. Viendo los tiempos para estas elecciones, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que anunció que las inscripciones para los candidatos serán del 24 al 26 de febrero. Eso es ya, en 2 semanas como máximo. Entre todo esto, aún con una oposición que no se ha decidido si va o no, porque ir con las mismas condiciones con las que estamos, ir a pegarse contra una pared, todavía se está en el proceso de diálogo, todavía se está en el proceso de negociaciones, no sabemos en qué va a parar eso. Y la campaña electoral para estas elecciones va a durar 16 días. Ahora, entendiendo que no es un juego lo que estamos hablando, no es una elección universitaria, no es una junta de condominio, es una elección presidencial. ¿Cómo en 16 días tú le hablas a un país en una campaña electoral de propuestas verdaderas para el futuro del país, para hablar de futuro, para hablar de producción, para hablar de cambios y de mejoras a un país? No por una campaña de proposición o no, sino porque viendo algún estado relativamente normal, en una situación como que el deber ser, en 16 días, suponiendo que le quisieses dedicar un estado por día, no da tiempo. Claro. Tienes que correr. Entonces, creo que el llamado es a reflexionar que lo que estamos hablando no es un juego, no es cualquier cosa, no es una tontería, es una elección presidencial. Claro. Es una elección para escoger a quien nos va o a llevarse un desastre o a quien nos va a guiar en el auge de la nueva Venezuela, de la Venezuela del futuro. Pero a mí honestamente, y creo que lo comentaba el viernes pasado, ir a las elecciones con este mismo Consejo Nacional Electoral, con estas mismas condiciones, con este mismo atropello, con inhabilitaciones a candidatos de oposición, a posibles candidatos de oposición, a dirigentes de oposición, es tropezarse con la misma piedra, es ir el día de mañana y saber que mi voto, que el voto del ciudadano venezolano pueda no verse reflejado en lo que en los resultados se anuncie, porque no hay transparencia, no hay confianza en las instituciones, y eso es lo primero que hay que rescatar para garantizar unas elecciones libres, un ejercicio del derecho al sufragio realmente honesto, realmente ejercido, más allá de una tolda política, porque ya a estas alturas del partido, ya Venezuela no está para vestirse de un color, sino para vestirse de tricolor y entre todos sacar al país adelante, porque ya esto no es una lucha ideológica, no es una lucha por quién me gusta más, quién me gusta menos, sino o el país se destruye o el país avanza. Y creo que somos muchos más los que creemos en que este país puede y tiene que salir adelante. Bueno, Michael, me complace que tenga esas opiniones, porque en todo caso tú representas en este momento, y es bueno, es posible decir tu edad a estas alturas, tú con tus 22 años, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos hablando de la juventud, de un hombre joven, y ya estamos claros que la ciudadanía en forma general tiene de alguna manera su posición ya tomada. Ahora, bien, nosotros entendemos que el proceso electoral, que sobre todo en un país altamente presidencialista como es el nuestro y como son todos los gobiernos de América Latina, excesivamente presidencialista, es muy importante esta elección, sobre todo porque nosotros tenemos un Estado, aparte de presidencialista, por esa misma razón diríamos centralista, y
todo gira alrededor de lo que ellos decidan o no. Pero bien, también no es menos cierto que hoy en día estamos en el siglo XXI. Y digo esto porque en décadas pasadas o después de la segunda mitad del siglo XX, que hubo dictaduras, etcétera, y después hubo procesos sociales, civiles, y bueno, América Latina tuvo su protagonismo, sin duda alguna, en algunas regiones, en otras no, y Venezuela en aquel momento era una representación clara en esa primera república civil que tuvimos, que fueron esos 40 años, de ejemplo. Inclusive aquí se hablaba mucho de la época, y se sigue hablando del pacto de Punto Fijo, como hubo unidad. Ahorita en este momento, lo que nosotros, en este momento digamos calamitoso, difícil, porque la política, entre otras razones, se mide por las ejecutorias, por lo que hagan los que están gobernando, que no es una hacienda particular lo que tienen, y pueden hacer desde allí lo que quieran para, digamos, atrapar a la gente en una ideología. No, señor, hoy en día o los países progresan o no progresan, y este es el punto. Ahora, bien, está bien claro que las elecciones, dadas en esas condiciones que están previstas, son cuesta arriba. Es más, lo acabamos de vivir el año pasado en diciembre y en octubre con las elecciones regionales y las elecciones municipales, donde a última hora hubo migraciones, el REP no ha sido exactamente, digamos, revisado, y cómo le colocaron obstáculos en el año 2016, porque hay que recordarlo, el famoso referéndum. Entonces, cuando nosotros examinamos todo esto, la conclusión es bien clara. Ir a unas elecciones en estas condiciones no es posible, y por eso es que reclamamos a la oposición, a los dirigentes, a los que tienen que tomar la decisión, coherencia, manejarse con principios y tener posiciones unitarias frente a este no pequeño problema que tenemos a resolver. Pero en todo caso, Venezuela es un país con muchas posibilidades y creo que vamos a salir adelante. Pero bueno, Rafael, para algunas palabras. Sí, realmente quería, ya al final del programa, Luis, por el tiempo es misericordia, me llama muchísimo la atención un elemento, que es que el gobierno nacional sigue arremetiendo contra la familia venezolana, ¿vale? Estos jóvenes que se alzaron en armas o que fijaron posición un poco diferente a lo que induce la democracia, la vía democrática, su familia está siendo perseguida, está siendo encarcelada. Las esposas de estos militares, los hermanos, los padres, las casas han sido invadidas, algunas han sido quemadas. Eso no puede continuar existiendo en un país como Venezuela, que es un país tranquilo, demócrata, pacífico. Bueno, un tribunal militar dictó el jueves, ¿perdón? Pero bueno, tengo que expresarme, ¿vale? Bueno, queridos amigos, me estaba refiriendo a que la actuación de los cuerpos de represión no pueden continuar de esa manera. Los venezolanos gozamos de derechos constitucionales, derechos políticos, y no pueden ser usurpados de esa manera. Bueno, María Torres, que era la presidenta de una fundación de Hoyo Oxiso, Óscar Pérez, fue puesta tras la reja en la cárcel militar de Ramo Verde, bueno, porque ha sido perseguida. Eso quería referirme, porque eso no puede continuar siendo. Es una venezolana que tiene sus derechos y que tienen que ser respetados. Bueno, queridos amigos, lo inexorable del tiempo, hasta aquí llegamos. Nos complace mucho haber trabajado para ustedes. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón; en la gerencia general, Toti López Pocaterra; su amigo de siempre, Rafael Polanía, certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela, 42.221, mi partner Luis Alviares y Michael Vázquez. Bueno, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos por esta misma ruta y por este mismo canal. Un saludo y un abrazo para todos.
Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Después de salir de bachillerato, yo esperé mucho tiempo por un trabajo. Cuando de repente me mandaron una página de Plan Chamba Juvenil y me entusiasmé bastante porque sabía que estaban dando oportunidades a los jóvenes. Me sentí muy feliz, muy aliviado porque por fin podía tener mi primer empleo. Y estoy contento porque puedo seguir creciendo como persona gracias a la información y a los estudios que me han dado aquí. Quiero darle las gracias al presidente Maduro por haber creado este excelente plan de Chamba Juvenil, ya que no es muy fácil conseguirse su primer empleo. Los chamos de Chamba Juvenil le damos las gracias a usted. Yo los voy a llevar al estudio, al trabajo, a la cultura, a la vida, a lo grande, a lo útil, a lo hermoso. Creo en ti, joven. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde. lavinotinto.com.